Hola, 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 buenas, ¿cómo anda gente, damas y caballeros? Acá este día miércoles, soleado por suerte, seguimos en cuarentena, pero bueno, nos encontramos para otra jornada de entrenamientos acá con Tepelink, así que hoy vamos a ver algunas soluciones según necesidades, estamos orientándonos más a qué es lo que pueden llegar a tener, a necesitar, de acuerdo a las casas y las características y demás, así que bueno, vamos a hacer un un entrenamiento, una charla sencilla para que ustedes puedan interactuar, consultar y podamos ir trabajando en conjunto. Bueno, antes que nada, mi nombre es Gabriel Velasco. Yo trabajo en Tepelín hace unos 3 años, estoy encargado de lo que es la parte del área de soporte técnico y preventa o preingeniería. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, puedan levantar la mano, habilitamos los micrófonos y bueno, te grabamos un ratito. Igual, si no, al final de la charla también vamos a abrir los micrófonos para tratar de evaluar, de evacuar cualquiera de las dudas que tengan. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta jornada de miércoles. Eh, Les cuento muy así por arriba, ¿no? Tepelín es una empresa china que tiene más de 20 años de trayectoria, fundada ya en 1996 y empezó a tener incidencia en el mercado internacional como por el 2010. Principalmente porque los primeros años solamente brindó servicio al mercado asiático, o sea, con todos los chinos que existían, alcanzaban y sobraba para cubrir su necesidad comercial. Pero bueno, desde que empezó a tener una incidencia internacional, hoy está llegando a casi todos o sea, más de 170 países en el mundo, y un encuestador internacional como es IEDC determinó que Tepelín es el número uno en lo que tenga que ver con distribución wireless LAN a nivel mundial, ¿no? Mucho de lo que tenga que ver con wireless LAN es lo que vamos a ir viendo el día de hoy en nuestras redes hogareñas, ya que claramente por cada empresa que tiene una red wireless hay 10 o 20 por lo menos hogares que la tienen. Entonces, bueno, este es el fuerte de Tepelín. Una de las características que tenemos como empresa para destacarnos del resto, básicamente es la fabricación propia. Nosotros fabricamos absolutamente desde el inicio al fin de todos los productos, no terciarizamos en ninguna parte, y es más, tampoco ofrecemos servicio de terciarización, o sea que no armamos equipamiento para ninguna otra marca ni pedimos ayuda a ninguna otra. De esa manera podemos manejar todo, absolutamente toda la línea de producción, todo lo que es la parte de control de calidad, inclusive manejar bien el costo de los productos. Por eso es que podemos ofrecer productos superiores a la competencia a precios más económicos. Tepelín adicionalmente invierte o reinvierte un 8% de todos los ingresos anuales en lo que es investigación y desarrollo para nuevas tecnologías y mejoras en los equipamientos actuales. Y actualmente ya contamos con 6 laboratorios de investigación y desarrollo, los cuales 5 están en China y uno está en Estados Unidos. La verdad que de esa manera estamos tratando de promover todo el conocimiento que tenemos de redes a nivel mundial para entregarle en las casas de cada uno de ustedes la mejor tecnología al mejor precio. Bueno, habiendo comentado un poquito así qué es lo que es Tepelín a nivel mundial, vamos a empezar a hablar de algunas de las necesidades que empezamos a notar o que por ahí a veces cada uno de ustedes nos van contando en diferentes circunstancias. Cosas normales y cotidianas para el día de hoy. El día de hoy que no es el mismo que era hace 6 o 7 meses atrás, pero básicamente la pandemia hizo que aceleráramos de alguna manera muchos de los requerimientos tecnológicos que existían o que estaban bastante parados en el último tiempo, ¿no? Básicamente nuestras casas se han convertido en oficinas, en escuelas, en casas, en clubes. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener un montón de acciones al mismo tiempo. Acciones múltiples es particularmente una de las cosas que tenemos. Mientras uno está jugando, el otro está estudiando, el otro está trabajando, el otro está queriendo ver información para comprar algo o haciendo las compras en línea. Realmente la multiplicidad de situaciones en una casa hoy en día es continua. Dispositivos, y claro, a ver, un decodificador se está conectando
a internet para bajar una película de Netflix, una computadora está trabajando, la otra, la tablet está con el Classroom de los chicos, un celular está haciendo videollamada, tenemos algún que otro electrodoméstico que también se conecta, como hoy en día hay, no sé, desde lavarropas, aire acondicionado, equipos de música que solamente hacen streaming, y todos esos equipos se conectan a nuestra red. Antes nos acomodamos con estar cerca de la computadora o del router que nos dejó el proveedor para tener comunicación. Hoy ya no nos alcanza, hoy necesitamos tener comunicación en todos lados, en el patio, en la cocina, en la terraza, en el baño, en la habitación, del fondo, en la de adelante, en el altillo, en todos lados tenemos que tener comunicación. No nos alcanza con dónde estaba, dónde llegaba antes, cómo era una condición normal, porque hoy en día, claro, estamos las 24 horas en casa. Entonces, no toleramos ese movimiento natural. Y al tener todos estos requerimientos, automáticamente aumenta nuestro requerimiento de ancho de banda, o nuestro acceso a Internet que le estamos contratando al proveedor. Si lo que contratamos fuera lo que nos entregan, por ahí serían menos los requerimientos, pero básicamente como siempre nos entregan menos de lo que estamos necesitando, estamos peleando continuamente con esos circuitos. Así que bueno, básicamente creo que en estas pequeñas imágenes puedo resumir por lo menos el 90% de los problemas que tienen la mayoría de las personas acá presentes. Y si no, sería bueno que levanten la mano y me cuenten algún otro como para ir viendo, porque básicamente esos son problemas que nos comentan ustedes en nuestro 0800. Así que bueno, vamos a empezar a hablar sobre un poquito qué tenga que ver este tipo de relación de tecnología, nuestros ambientes y demás. Ambiente estamos hablando a nuestro hogar, nuestro lugar de residencia donde estamos trabajando o operando. Particularmente hace ya algunos años, en realidad ya por el 2012, la evolución de tecnología hizo que existiera Wi-Fi 5, como le dicen, ¿no? O Wi-Fi en tecnología AC, o lo que se conoce como doble banda. Todas estas cosas son lo mismo, o la comunicación en 5 GB, o sea, depende cómo cada uno le va diciendo, pero está hablando de lo mismo. Ya hace ese tiempo empezamos a generar un canal de autopista mucho más amplio, estamos navegando un poco más fluido, tenemos mayor cantidad de tráfico. Son grandes ventajas que ofrecimos para poder cubrir de alguna manera la mayoría de los problemas que estamos diciendo que tenemos hoy en día. Pero es verdad que hoy todavía mucha gente continúa trabajando en tecnologías anteriores, como tecnología N o tecnología G. Entonces, eso es lo que hace que a veces no le podamos dar todo el fruto a las comunicaciones de Internet que estamos teniendo. Ya sea porque estamos reutilizando un equipo viejo, que pensamos que igual nos va a brindar servicios, por ahí por desconocimiento, por ahí por mala configuración, por ahí porque no es el equipo que corresponde para lo que estamos teniendo que hacer, por un montón de circunstancias, estamos teniendo este tipo de problemas. Pero bueno, básicamente la red de 5 GB vino a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque había interferencias entre todo, en microondas, en los tubos fluorescentes, en los teléfonos inalámbricos. Todo ese tipo de comunicaciones generaba problemas en la banda de 2,4. Entonces empezaron a haber un montón de soluciones, principalmente en lo que es tecnología 11AC, para poder ir mitigando esas falencias. Si hablamos, aparte de lo que era la cantidad de usuarios concurrentes y la ancho de banda, el otro de los puntos que veíamos era la cobertura, ¿no? Este es un ejemplo claro de cómo estábamos cubriendo tratando de arreglar la cobertura hasta el día de hoy, ¿no? En condiciones naturales, nosotros tenemos, por ejemplo, un router de un proveedor, y si teníamos diferentes ambientes donde la cobertura de ese router no alcanzaba, o bien nos movíamos hacia el router principal, o poníamos diferentes extensores de rango, que eran del tipo punto a punto, o del tipo 1 a 1, ¿no? Que se conectaban con mi router, pero sin quererlo, estamos degradando rápidamente nuestra transmisión. Si teníamos, por ejemplo, 20 megas en el router principal, en el primer extensor íbamos a tener la mitad, y en el segundo, la mitad del segundo. Del primero, perdón. Entonces, un esquema donde teníamos 20 megas en nuestro proveedor, si estábamos en nuestra pieza tratando de mirar Netflix, teníamos una capacidad de 5 megas, y claramente Netflix mandaba, y nosotros renegábamos con nuestro proveedor, con nuestros equipos, y posiblemente el proveedor no tenía la culpa, era simplemente que estábamos teniendo una estructura precaria o mal configurada.
Entonces, este es un poquito el escenario que todavía estamos viviendo. Aquellos que conozcan una red de este estilo están en un webinar como corresponde y van a poder encontrar cuáles son las ventajas para sacar o cambios para mejorar ese tipo de situaciones, ¿no? Tenemos diferentes tipos de ambiente, ¿no? O sea, estamos mostrando acá unas cosas genéricas como para poder tomar en cuenta. Y sabemos que cuanto más pequeño es nuestro ambiente, es más sencillo de cubrir. Fíjense que, por ejemplo, estos departamentos de 2 ambientes va a ser mucho más fácil de cubrir que uno de 3. Uno de 3 va a ser mucho más fácil que cubrir que uno de 2 plantas. Y uno de 2 plantas que aparte tenga espacio aéreo o quincho o aire libre, va a ser mucho más difícil que cubrir que el resto. Entonces, tomando en cuenta estas condiciones, vamos a ver, por ejemplo, cómo se podría comportar una comunicación en un departamento de 2 ambientes. Por ejemplo, si nosotros agregamos un router, estamos haciendo algo totalmente genérico, no vamos a poner nada en particular, porque lo que estamos tratando es de generalizarlo para que ustedes entiendan cómo se comporta. Si nosotros agregamos un router, donde llegó el proveedor, lo dejó cerca de nuestra tele o nuestro living, o sea, generalmente es el lugar donde eligen, lo más cercano a la ventana, ¿no? Cuando ese equipo irradia, fíjense como en un departamento de 2 ambientes, prácticamente lo cubre por completo, ¿no? O sea, si tomamos el mismo nivel de radiación, el mismo tipo de equipamientos, las mismas características, 2 ambientes, o sea, sin hablar de un ambiente, ¿no? O sea, cuanto más pequeño sea el departamento, va a ser más fácil de cubrir. Pero un departamento de 2 ambientes se cubre prácticamente todo el ambiente con un único equipo. Ahora fíjense que estamos viendo un departamento de 3 ambientes con el mismo tipo de router que puso nuestro proveedor, pero fíjense cómo hay lugares donde ya no se cubren. Las habitaciones del fondo ya no se están cubriendo. Entonces, me implica que tengo que agregar otro router para generar una nueva señal y tener una cobertura más completa, ¿no? Automáticamente me dice que yo necesito tener más cobertura, entonces necesito tener otro equipamiento. Después vamos a hablar más en detalle qué equipamiento puedo usar o no, pero puntualmente el concepto es el mismo, es cómo necesito un equipo adicional para poder tener mejor cobertura. Y cuando empezamos a hablar de un hogar, una casa donde ya tenemos 2 plantas, empezamos a tener la problemática de lo que es la escalera, el hueco, la separación, la losa, el piso, todos estos tipos de características que tiene nuestra casa. Cuanto más grande sea nuestra casa, más felices vamos a estar, pero más problemas vamos a tener. Eso que nos quede claro siempre. Entonces, si hacemos exactamente la misma metodología, donde ponemos un router en la entrada de nuestro departamento, cerca de nuestro televisor y demás, y irradiamos, vamos a ver rápidamente que podemos cubrir una pequeña parte de la casa, ¿no? Cuando agregamos un segundo, como hacíamos en un departamento ahí, como teníamos de 3 ambientes, vamos a ver que cubrimos gran parte adicional de la casa, pero a pesar de todo, prácticamente la planta alta queda totalmente descubierta. Y nos obliga a poner otro equipo para que podamos tener una cobertura prácticamente completa, ¿no? Este tipo de soluciones es lo que va haciendo, ¿no?, que nos incrementen nuestra cobertura, pero como habíamos visto anteriormente, veíamos que íbamos teniendo otras complicaciones. Si tenemos casas más grandes, con espacio abierto y demás, es muy similar al caso anterior. Fíjense que nosotros, si tenemos un equipo en el área común de living o de estar o de lo que fuera, tenemos una cobertura, como quien dice, pero la planta alta ni se entera, o sea, es una cosa totalmente indistinta. Entonces, si ponemos un equipo arriba, de nuevo, podemos cubrir casi todo el rango de la planta de arriba, pero entre uno y el otro están totalmente desconectados. Entonces necesito tener un equipo adicional, como quien dice, para enlazar ambas conexiones, un piso con el otro, y generar una cobertura más completa, ¿no? Estas son una de las cosas que estamos viendo a diario, de que todos los usuarios están empezando a tener este tipo de inconvenientes. Ojalá todos los usuarios tuviéramos casas de 2 o 3 plantas, pero más allá de eso, los problemas son los mismos. Cuando no son plantas, son características como en Argentina o lugares de Sudamérica tenemos paredes gruesas de ladrillos macizos. Entonces, ese tipo de cosas también impactan muchísimo, ¿no?, en la propagación de la señal Wi-Fi. O
Algunas que otras construcciones muy modernas tienen muchas paredes de vidrio. El vidrio es muy refractante y la señal de tecnología inalámbrica también se refracta y no termina siendo útil para ese tipo de comunicaciones. Entonces empezamos a tener un montón de diferentes problemas. Y a medida que vamos conectando equipamientos, veíamos que se iba degradando nuestra comunicación. Por eso también surgió lo que era la tecnología Mesh. La tecnología Mesh sirve para vincular muchos sitios de nuestra red, o sea, con puntos múltiples en lugar de saltos de uno a uno como hacíamos antes, pero sin perder esa comunicación que veíamos en los primeros slides, donde de nuestro router a nuestro extensor de rango perdíamos la mitad, y del primer extensor de rango al segundo perdíamos otra vez la mitad, y así llegamos solamente con la cuarta parte. Entonces, la tecnología Mesh es una tecnología revolucionaria, recién incorporada en los equipos de doble banda, gracias a algunas de las funciones que tienen los equipos en 5 GB, como MUMIM o beamforming, y tener un ancho de banda mucho más potente, que me permite tener más de un dispositivo, ¿no?, conectado en una casa, generando una propagación de una señal, pero sin tener que ir perdiendo la comunicación entre ellos. Entonces, elegir unos dispositivos Mesh ayuda muchísimo a lo que es la propagación de la cobertura Wi-Fi en las diferentes casas. Es un poquito para cuando se usa lo que es tecnología Mesh. No, no es solamente un tema de deseo, sino particularmente un tema de cobertura. Yo trato de hacer un pequeño análisis o un pequeño resumen para que ustedes le queden algunos puntos claves y concretos. Si nosotros tenemos que hablar de los routers que tenemos, vamos a encontrar, disculpen, tomé el trabajo más o menos de armarle una pequeña guía, una tabla, donde vamos a encontrar routers por diferentes características. Yo inicié, no sé por qué, déjame ver si puedo cerrar una pantallita acá. Yo armé una pequeña tablita donde vamos a ver. En la parte de arriba, ¿no?, están todos los routers que podrían funcionar para cualquier tipo de enlace a internet hasta 100 megas. 100 megas de internet es un montón. Por eso van a encontrar que hay muchos más routers que en los de abajo, que es para enlaces de más de 100 megas. Pero claramente no es solamente enlace a internet. Después vamos a tener un montón de otras características en cada uno del equipo. Fíjense que hacia la izquierda hay una tabla donde habla de nuestra velocidad, ¿no? La velocidad inicial de equipos hasta 100 megas va a llegar hasta un máximo de 1750, y las comunicaciones o el tráfico de los equipos para hasta 1 gigabit van a estar a partir de 1200 hasta 3000. Más o menos como para que ustedes entiendan que a medida que tengan mayor tráfico, van a estar queriendo tener un equipo diferente, con mejores características, y así sucesivamente. Bueno, estos equipos que están viendo ahora son los que son de tecnología Wi-Fi 4 o tecnología N, ¿no? Son los equipos de entry level, no significa por eso sean menos potentes o no, sino que tienen unas características específicas de su tecnología. Equipos como el 820, 840, 845 son los equipos más conocidos de entry level. En realidad 840 es como quien dice nuestro caballito de batalla, es un equipo que sirve para prácticamente todo. Salió el 820 como un equipo más pequeño con menos cantidad de puertos, pero claramente la frutilla de la torta en este tipo de equipos, en los equipos más antiguos, se la llevan los famosos y conocidos equipos como rompemuros, el 841 HP y el 941 HP. Yo siempre reniego un poco de este nombre de rompemuros porque genera una sensación un poco engañosa, ¿no? Este nombre de rompemuros o breaking walls, ya como se conocía afuera, tenía mucho que ver con el tipo de construcción que existía. Saben que en las partes europeas o de Estados Unidos y demás hay muchas casas que son de construcción de madera o durlock o maderas preciadas, con lo cual es mucho más sencillo que la señal se propague entre las paredes. En las construcciones como las que tenemos en Latinoamérica, la mayoría son de cemento, ladrillos macizos. Entonces, ese tipo de comunicación de rompemuros se vio un poco bastante
fraudulenta, podríamos decirlo, ¿no? Pero realmente el nombre fue tan marketinero que todo el mundo pide un rompemuros, a veces ni siquiera saben qué tipo de modelo es. Luego empezamos con lo que es tecnología AC, ¿no? O Wi-Fi 5. Empezamos con nuestro equipo más pequeño de la gama, el Archer C20. Fíjense que todos los equipos que se llamen Archer dentro de TP-Link son los equipos que son doble banda, ¿no? Todos anteriormente de la línea N o Wi-Fi 4 son TLWR algo, ¿no? Ese es el tipo de nombre que poseen TP-Link, pero en todos los que son en doble banda ya empiezan a llamarse Archer, Archer tal cosa. Después empezamos a tener el Archer C50, el Archer C60, ¿no? O equipos como nuestras nuevas evoluciones de equipos high power, el Archer C58HP, que claramente fue el equipo pedido por excelencia para reemplazar o para brindar las características del 941HP en la banda de 5 GB, ¿no? Eso es más o menos cómo fue evolucionando la tecnología y la cantidad de productos que pueden ir eligiendo de acuerdo a las características que van a tener cada uno en su casa. Con el tiempo, y no hace mucho, empezaron a trabajar lo que son las soluciones de mesh. ¿Para qué las soluciones de mesh? Bueno, particularmente para estas soluciones donde necesitamos mejor cobertura en un ambiente cada vez más grande. No estamos hablando de mayor velocidad, porque fíjense que están todos en el orden de, como máximo, AC 1200, ¿no? Ese es un estándar prácticamente para lo que son equipos doble banda. No son de los equipos más caros ni nada, pero fíjense que empezamos a tener una pequeña evolución en este tipo de segmento. Ahí prácticamente en comunicaciones hasta 100 megas de internet tenemos casi todo tipo de equipamiento, ¿no? Y ya para soluciones arriba de 1 GB empezamos a tener equipos como el Archer C6, el Archer C1200, todos con puertas de gigabit que permiten una comunicación mucho más fluida con nuestro proveedor e inclusive hacia la red interna. Por ejemplo, aquellos que están usando videocámaras, usan un NVR o algún dispositivo por el estilo como un storage o algo así, prefieren este tipo de equipos porque hace mucho más fluida la comunicación entre la red inalámbrica y la red cableada en la casa de cada uno. Después evolucionamos, en realidad si bien es un equipo que de gran porte, es un equipo de los primeros que existieron en la doble banda. El Archer C7 ha pasado por un montón de revisiones, pero es prácticamente el tope de gama de nuestra tecnología AC, ¿no? Actualmente todos estos equipos que están en comunicación en 1 gigabit todavía son equipos de la tecnología AC. Luego, casi acompañando a la evolución de la tecnología, también hay equipos de tecnología mesh para soluciones de más de 100 megas. Empezamos a hablar del Deco M4 o el Deco M5, todos equipos que están disponibles hoy en día en Argentina. Y por último, y bien reciente, empezó a trabajar lo que es Wi-Fi 6 o tecnología 802.11x, AX. Encontramos 3 modelos hoy en lo que es la gama de TP-Link, básicamente que están apuntando a lo que son las velocidades más amplias. Fíjense que hablamos desde 1,5 GB, casi 2 GB y 3 GB en el tope de gama de nuestros equipos que podemos encontrar hoy en día a nivel regional, AX10, AX20 y AX50. Un poquito como para que ustedes puedan ver toda la gama de productos que pueden ir requiriendo de acuerdo a diferentes características de velocidad, de acceso de internet, de cobertura, ¿no? O económicas para cualquier tipo de servicio, siempre y cuando vayan reduciéndose en la cantidad de usuarios. Recuerden cómo, para tomar en cuenta también, este tipo de soluciones de la tecnología N, ningún router soporta más de 15 comunicaciones en forma simultánea. Desde estos equipos empezamos a trabajar alrededor de 20 comunicaciones en los más pequeñitos, 20, 25 en esta línea de equipos, no más de 25 usuarios concurrentes, porque son equipos del estilo hogareño, pero por ejemplo en la línea de cobertura mesh, ya como empiezan a multiplicar la cantidad de dispositivos, están soportando alrededor de 25 dispositivos por cada torre, por cada platito, por cada equipo. Entonces, si yo tengo una red con 2 dispositivos, automáticamente ya tengo 50 dispositivos posibles para conexión. Entonces, estamos generando mayor cobertura en mayor dimensiones y mayor cantidad de usuarios en forma concurrente.
claramente las soluciones de tecnología X están orientadas principalmente al ancho de banda, principalmente a soluciones rápidas y eficaces, como por ejemplo cualquier transacción en línea, ¿ves?, que tenga que realizarse en tiempo real, llámese streaming en 4K, llámese consolas de videojuego en tiempo real. Estos equipos tienen muy poco lag, se consideran como cero lag, pero siempre existe un retardo en la comunicación, si no, no sería una comunicación. Pero sí, realmente son equipos muy rápidos, tanto en velocidad como en respuesta. Entonces, estas son las líneas de equipos que se están considerando hoy en día para soluciones de gaming, y están dando grandes resultados. Así que bueno, un poquito es como para que ustedes traten de entender algún que otro foco dentro de las soluciones que estamos pudiendo ofrecer hoy en día, y que traten de orientarse un poquito más en qué es lo que necesitan a la hora de ir a comprar. ¿Por qué? Porque el router no es solamente el equipo que nosotros nos entrega nuestro proveedor y tenemos que morir en ese. Tenemos que ir viendo que cumpla nuestros requerimientos, ¿no? La tecnología DECO hoy en día vino justamente a cubrir las necesidades de cobertura en ambientes grandes, pero tenemos soluciones para diferentes necesidades en diferentes ambientes. Entonces, si tiene alguna duda, siempre contáctese con nosotros, para que tratemos de ofrecerle la mejor respuesta a las necesidades de ustedes. Hay generalmente soluciones para todo tipo de bolsillo, para todo tipo de rango o escala de servicios de Wi-Fi o de densidad de usuarios, sin tener que ir a escalar a una solución muy costosa como una solución empresarial. Podemos siempre encontrar alguna solución paliativa para estas soluciones, ¿no?, para estas necesidades. Bueno, les dejo un temario de los cursos que vamos a estar dando lo que queda del mes de septiembre, y les dejo mis datos de contacto y las redes sociales para que puedan interactuar con Tepelín siempre que lo requieran.